El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy aquí en su programa Sinapseando, un programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación científica de las neurociencias. Mi nombre es Pedro Reyes Cepeda, soy estudiante de aquí de la Universidad Autónoma de Nayarit y también aquí en cabina me acompaña mi compañero. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marcela, yo soy estudiante de medicina de aquí de la Universidad Autónoma de Nayarit y la verdad que el episodio de hoy va a estar muy padre. Quédense todo el episodio porque sé que les va a gustar mucho, tenemos muchos datitos, muy interesantes, entonces pues quédense y en cabina nos acompaña mi compañero. Hola, mi nombre es Juan Pablo Hernández, estudio psicología y espero les guste, en verdad. Este episodio es muy importante porque nos sirve para todos y todas para mejorar nuestra salud mental y nuestra salud gastrointestinal. Así es, y el día de hoy tenemos aquí en cabina unos invitados especiales muy importantes, nuestra microbiota intestinal. Ajá. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre este tema que casi no se aborda, ¿no?, en la sociedad, que la relación del cerebro con el intestino. Mucha gente dice que el intestino es nuestro segundo cerebro. ¿Tú qué opinas, Marcela? Y pues yo opino que esto es cierto debido a que si nos ponemos a pensar, a reflexionar un poco, muchas personas que tienen, por ejemplo, trastornos psiquiátricos, trastornos mentales, por lo general también va acompañado de problemas gastrointestinales, incluso algunos problemas que tienen que ver con el tubo digestivo se atienden también recetando a antidepresivos. Entonces no sé si también les ha pasado que, por ejemplo, cuando van a conocer a una nueva persona, que es lo que nos dicen, ¿no?, que sientes mariposas en el estómago, o muchas veces cuando tenemos una emoción muy fuerte siempre tenemos algún efecto de que nos da diarrea, ya sea que no, o nos estreñimos, o sea, siempre haya estado, pero tal vez nunca lo habíamos relacionado. Pero bueno, ahora hemos encontrado que hay muchas investigaciones al respecto entre la relación mente-cerebro. Así es. Hoy nos sumergiremos en un tema fascinante que pocas veces asociamos directamente con el cerebro, el cual es el intestino. Así como escuchaste, nuestro sistema digestivo y más específicamente el intestino tiene un papel crucial en nuestra salud mental. Hoy hablaremos sobre cómo funciona, por qué se le llama el segundo cerebro y cómo nuestras emociones, pensamientos y bienestar en general están profundamente conectados con lo que sucede en nuestro tracto digestivo. La clave para comprender lo que ocurre entre la relación entre el cerebro y nuestro intestino se le llama somatización, y es como los síntomas de una enfermedad grave de salud mental o de algún padecimiento como estrés crónico o ansiedad pueden repercutir en la salud gastrointestinal. Por ejemplo, es muy común en niños con ansiedad que se quejen por problemas, que les duele el estómago, que les duele la panza, y todo esto lo vamos a abordar con mayor detalle. Así es, y bueno, para dar continuidad, primero vamos a empezar un poco a definir qué es el intestino, ¿no? Muchas veces a lo mejor lo conocen como tripas, o lo conocen como con otros nombres coloquiales, pero pues ahorita vamos a hablar un poco sobre qué es el intestino, un poco de su anatomía, y vamos a hablarlo de una manera muy introductoria, ¿no? Y bueno, para entender por qué el intestino es tan importante, primero debemos repasar un poco de su anatomía básica. El intestino es parte del tracto gastrointestinal y se divide en dos partes principales, el intestino delgado y el intestino grueso. Su función primaria es la digestión y la absorción de nutrientes esenciales para nuestro cerebro y nuestro cuerpo en general.
Muy bien, y respondiendo a la pregunta, ¿por qué es importante hablar de él? O sea, ¿por qué merecemos hacer un episodio sobre este órgano tan particular? Bueno, hay 2 datos que me gustaría compartirles. Una es que los intestinos, o las famosas tripas como se conocen por ahí, es el órgano que tiene más células inmunitarias. Es decir, como es el órgano que está en contacto constantemente con sustancias que vienen del medio externo, pues el organismo es tan sabio que es ahí donde ha colocado la mayor cantidad de células inmunitarias, precisamente para defendernos ante la invasión de bacterias, virus o algunos otros organismos que nos puedan causar una enfermedad. También es el segundo órgano de nuestro organismo que cuenta con el mayor número de neuronas. Como ya sabemos, la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso central y básicamente es la encargada de que podamos hacer todas las actividades conocidas y por haber. Además, estamos en temporada de dengue y es normal escuchar por las madrugadas cómo llegan a fumigar nuestros hogares. Estamos rodeados de toxinas por los pesticidas, tanto que se liberan en la ciudad como a los alimentos que consumimos, alimentos modificados, mercurio en mariscos y demás toxinas que obtenemos de nuestro ambiente que repercuten en nuestra salud. Así es, para la gente que nos está escuchando en Spotify, que no es de Nayarit, desgraciadamente aquí en Nayarit hay una plaga de dengue. Sí, el dengue es una enfermedad endémica y de hecho ahorita está un brote masivo de casos en los servicios de salud. Entonces sí, para quienes no estén enterados de qué es el dengue, la verdad que sí es una enfermedad afortunadamente es autolimitada, pero sí causa muchos problemas. Hablando un poquito continuando con el tema de la anatomía del intestino, no podemos dejar de hablar del nervio vago. El nervio vago básicamente se le dice nervio vago porque es el único nervio que emerge del cerebro y que va hacia los intestinos. Básicamente es la comunicación directa entre el cerebro y el intestino. Es un nervio, una estructura que recibe información del medio externo, del medio interno y se la comunica hacia el cerebro. Y le manda instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Así es. Retomando también lo que acaba de comentar mi compañera, existe un término llamado el sistema nervioso entérico y este es una de las divisiones principales que tiene el sistema nervioso autónomo. Y este sistema nervioso entérico es conocido como el segundo cerebro, debido a su complejidad y anatomía. Está localizado en el tracto gastrointestinal y tiene la capacidad de regular por sí mismo muchas funciones digestivas sin intervención directa del cerebro. El sistema nervioso entérico es una red extensa de neuronas y células gliales que se encuentran incrustadas en las paredes del tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el recto. Su función principal es controlar todas las actividades del aparato digestivo, incluyendo la motilidad, o sea, el movimiento de los músculos digestivos, la secreción de enzimas, la absorción de nutrientes y la regulación del flujo sanguíneo intestinal, entre muchas otras más. Entonces, como entiendo, hay una vía desde el cerebro hacia el intestino que se encarga de todo el procesamiento de nuestros alimentos, pero también hay una de regreso, ¿no? Del intestino hacia arriba. Sí, así es, o sea, el intestino tiene esta inervación tanto simpática como parasimpática y la está informando constantemente a través del nervio vago al cerebro cuando hay presencia de alimentos. Entonces es para que el cerebro le diga, ¿sabes qué? Contráete, vamos a impulsar los alimentos, libérame ciertas enzimas o cierto jugo gástrico que es necesario para que nosotros podamos absorber los alimentos que consumimos. Qué interesante, ¿no? O sea, esta coordinación que hay entre el cerebro y el intestino y nos permite poder realizar todas estas funciones y ni siquiera nos damos cuenta de eso. Así es, y pues esto sucede ahora sí que en todo momento sin que nos demos cuenta, como menciona mi compañera, y pues esta relación no solo tiene que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo, sino también hasta cuestiones más complejas como el funcionamiento de nuestra mente, ¿no? Y bueno, el intestino está en constante comunicación con el cerebro, principalmente, como ya he mencionado, a través del nervio vago, y esta es una de las vías de comunicación más importantes de nuestro cuerpo. Este nervio transmite señales bidireccionales, esto quiere decir que el cerebro envía información al intestino, pero también el intestino envía mensajes al cerebro, como habíamos comentado anteriormente, ¿no? Esta relación se estudia en el campo de la psicofisiología, la cual es una ciencia que estudia el funcionamiento de la mente. Es una rama de las neurociencias y esta examina pues cómo las emociones, el estrés y otros estados mentales pueden afectar funciones corporales, ¿no?
Un ejemplo de ello es cuando estamos nerviosos y el intestino puede ocasionar malestar, lo que podemos ocasionar problemas gastrointestinales, etc. Adelante, a continuación vamos a hablar más sobre ello en profundidad, pero esto se debe a esta interconexión entre ambos sistemas, ¿no? No sé si a mí algo que quiero compartir que me pasa es que cuando estoy muy muy nerviosa, o sea, voy a hacer algo por primera vez, me voy a presentar ante un público, algo que me genera muchos nervios, me dan muchas ganas de ir al baño. O sea, de verdad, ahí fue donde me empecé como a relacionar estas partes. Yo no puedo salir del baño. O sea, literal, no puedo, o sea, no me puedo como controlar en ese momento cuando tengo un exceso o cuando estoy muy muy estresada. A veces pasa que o no voy al baño. O sea, me pasa como todo lo contrario. Sí, nos damos cuenta que nuestra mente también de alguna forma controla nuestro cuerpo, ¿no? Y hasta lo puede perjudicar o mejorar, ¿no? Y bueno, también dentro de estas ramas científicas que se han desarrollado gracias al estudio de esta interesante relación del cerebro con el intestino, surgen algunas ciencias como la psicobiota, que esta ciencia estudia la interacción entre la microbiota intestinal y el cerebro a través del sistema nervioso entérico, y esto está siendo bastante estudiado en los últimos años, ¿no? Se cree que la composición de las bacterias intestinales podría afectar directamente el comportamiento y la salud mental, sugiriendo que los probióticos podrían ser una gran herramienta terapéutica para mejorar trastornos psiquiátricos, como habíamos mencionado al principio, ¿no? También una de las ramas científicas son las terapias basadas en el sistema nervioso entérico. Con el avance del entendimiento de cómo funciona este sistema nervioso entérico, el cual regula la digestión y la interacción entre el intestino y el cerebro, se están desarrollando nuevas terapias como la estimulación del nervio vago, tratamientos dietéticos para tratar condiciones como la depresión, el síndrome del intestino irritable y trastornos de ansiedad, ¿no? Aquí nos damos cuenta que hay una gran interrelación entre nuestro cerebro, nuestro intestino y nuestra mente. Aparentemente, el sistema nervioso entérico, que comprende al intestino, órganos digestivos y su conexión con el cerebro, tiene más relevancia de la que creíamos para la salud integral del ser humano. Es un punto clave para la salud del organismo, dado que es un reflejo directo del estado de nuestra microbiota, de nuestra salud general. Se han realizado estudios en los que a ratones con algún padecimiento como diabetes se les realiza un trasplante de heces fecales de otros ratones sanos y se recuperan casi en su totalidad del padecimiento. Es un área completamente nueva por explorar, pero que vale la pena. Y si lo pensamos evolutivamente, los primeros organismos no tenían lo que nosotros conocemos como cerebro. Tenían únicamente una boca y otro órgano para liberar los desechos que procesaban. Nosotros tenemos un cerebro y en algún punto de la evolución apareció lo que conocemos como mente. Sin embargo, es bien importante hacerle caso a toda la parte de la experiencia sensorial que tenemos en nuestro aparato digestivo. No es normal sentir dolor constante, tener inflamación de 3-4 días. Hay que prestar atención a las señales que nos envía nuestro cuerpo. A propósito de que hablan de la microbiota intestinal, al respecto se han hecho múltiples investigaciones. Sin embargo, es un tema que aún está en controversia, puesto que no se han llegado a conclusiones que nos digan cuáles podrían ser los efectos o los usos terapéuticos acerca del conocimiento de la microbiota intestinal. A efecto de ello, me gustaría mencionar una investigación que me pareció bastante interesante que se está llevando a cabo en España por una investigadora que ha patentado una bacteria intestinal y ha afirmado que esta se podría aplicar en el tratamiento de la depresión y la ansiedad. A palabras de ella dice lo siguiente: en los primeros ensayos se ha observado que la especie es una buena productora de serotonina. Este fue un hallazgo interesante porque ya sabemos, pues es un neurotransmisor que se encuentra, o sea, ha demostrado que está en bajas concentraciones en los sujetos que sufren depresión y en los que padecen estrés. Y esto es un factor de riesgo para el desarrollo de la depresión y además desempeña una función crucial en la regulación de las emociones. Como sabemos también, este neurotransmisor ejerce una función importante en la capacidad cognitiva. ¿Cómo que se quedaron? Yo la verdad cuando leí, o sea, me llamó la atención el título y dije, wow,
O sea, que ya estén patentando esto, o sea, esto nos dice que ya más adelante probablemente cuando vayas a consulta, cuando ya vayas a un servicio de salud a recibir atención médica, pues ya te receten, ¿no? tu dosis. Tal vez no sea de esa manera, pero bueno, ya se están haciendo estas investigaciones, pues las cuales resultan también ser muy prometedoras a largo plazo. Así es, y esto nos da una perspectiva amplia, ¿no? De que la salud mental no es solo echarle ganas, como mucha gente dice, ¿no? De que, ay, échale ganas y ya. Pero la salud mental es mucho más complejo que echarle ganas. Nos damos cuenta que hasta la microbiota intestinal tiene una relación en ello, ¿no? Entonces, cuando alguna persona se sienta mal, evita decirle échale ganas. Y pues debemos de ser conscientes, ¿no? De que tenemos que ir con el psicólogo, con el psiquiatra, con el gastroenterólogo, con el nutriólogo, con el neurólogo, bla, 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 bla. Y más que ir con todos estos es educarnos previamente, ¿no? Para no tener que ir a todos estos especialistas de la salud. Estamos juntos en esto. Cada día descubrimos cómo tratarnos mejor y cómo tratar mejor nuestro cuerpo, cómo alimentarnos mejor. Cada bocado que ingresamos a nuestro cuerpo se transforma en energía. Por eso es importante seleccionar alimentos que sean en verdad nutritivos para nuestro cuerpo. Así es, muchas veces la gente dice eres lo que comes, ¿no? Y en verdad es totalmente cierto, porque nuestros pensamientos están conformados de nuestros alimentos, ¿no? Todo lo que digerimos va por todo el proceso de nuestro cuerpo y llega hasta el intestino, y del intestino regresa hacia el cerebro y del cerebro a la mente. Entonces, de alguna forma, pues lo que comemos sí tiene relación en nuestro funcionamiento corporal y por ende en nuestra mente. Y bueno, volviendo al tema de la microbiota, voy a hablar de algunas de las funciones que tiene nuestro cuerpo. Protege contra patógenos externos, reduce la inflamación de las células, mantiene bajos los niveles de toxinas, mejora la digestión, produce vitaminas, modula el sistema inmunológico, mantiene la barrera intestinal. Esto es ante la acumulación de muchas bacterias que sean nocivas para la salud del intestino. Existe un síndrome llamado síndrome del intestino permeable, en el que las toxinas se liberan al torrente sanguíneo y puede ocasionar diversos padecimientos. Queremos conservar nuestra microbiota en el mejor estado posible, en un estado equilibrado en donde tengamos en su mayoría o completamente bacterias beneficiosas para nuestra salud. Qué interesante, ¿no? O sea, pensamos en bacterias y se viene la idea de enfermedad, ¿no? Infección. Pero qué curioso que ahora ya sabemos que tenemos, de hecho, un dato que me parece bastante interesante y creo que es acorde mencionar. Tenemos más bacterias que células en nuestro organismo. O sea, estamos hiper mega colonizados por estos bichitos, por estos microorganismos. Vivimos en una relación simbiótica con ellos. Es decir, ellos utilizan los nutrientes de nuestro organismo para poder sobrevivir, pero también nosotros dependemos de ellos para poder vivir, por lo que ya mencionó mi compañero Juan Pablo. Ahora bien, estos microorganismos, por ejemplo, pueden afectarse por el uso prolongado de antibióticos. Se ha demostrado que una persona que se autorreceta antibióticos o que pasa periodos largos consumiendo y barre toda su flora intestinal, porque los antibióticos no son selectivos, barren con toda la microbiota, son personas que luego están más propensas a padecer otras enfermedades, como por ejemplo la colitis pseudomembranosa, que es una enfermedad que prácticamente te da y casi te lleva con ella, ¿no? Entonces, bueno, pero quisiera volver al punto de la microbiota intestinal. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que hay determinadas cepas bacterianas, como por ejemplo los lactobacilos o los streptococos termofilos, que pueden producir serotonina a partir del triptófano. Entonces, es por eso que también pues, se ha asociado que tiene relación la microbiota intestinal con la regulación del estado de ánimo. Así es, nuestra microbiota nos gobierna. Tenemos que tratar muy bien a estos personajitos que están dentro de nosotros, ya que pues sin ellos no estaríamos aquí, ¿no? Agradecerles principalmente todas las labores que hacen y también pues tratarlos con amabilidad, ¿no? Porque pues también viven de nosotros, ¿no? O sea, es como una relación de tú me haces el paro y pues yo te estoy haciendo el paro. Sí, ¿no? porque si nosotros pues se van. Prácticamente, es una relación simbiótica. Ajá, una relación simbiótica muy interesante, ¿no? Y retomando un poco lo de la microbiota intestinal, si queremos cuidar nuestra salud intestinal y por ende nuestra salud mental, hay varias recomendaciones que nos hacen órganos internacionales de salud. Uno de ellos es hacer ejercicio.
Se ha demostrado que hacer ejercicio regular no solo mejora la salud física, sino que también tiene un impacto positivo en la diversidad de nuestra microbiota intestinal, ¿no? También el uso de probióticos y alimentos fermentados. Estos probióticos, los cuales son bacterias beneficiosas, pueden ayudar a equilibrar la microbiota intestinal. Y los alimentos fermentados como el yogur, el kefir o el kimchi son ricos en probióticos y muy recomendados para mejorar la salud digestiva. O el Yakult. El Yakult también. Otras de las recomendaciones son reducir el estrés, tener buena higiene del sueño y bueno, también ya mencionó Marcela, limitar el uso de antibióticos porque estas se llevan a todas las bacterias y cuidar nuestra dieta. Encontré dos conceptos, la distinción entre probióticos y prebióticos. Los probióticos como tal son la microbiota que podemos consumir en un suplemento alimenticio, por ejemplo, y los prebióticos son aquellas sustancias que alimentan la microbiota, que principalmente están constituidas de fibra. Entonces, si tenemos un buen equilibrio de las dos, pueden ser prolíferas nuestras colonias de bacterias. Así es. Muy bien, pues si ya estamos hablando de la microbiota intestinal, creo que es importante que entendamos un poquito sobre cómo, ya sabemos que la serotonina, siempre dicen que es la hormona de la felicidad, ¿no? Que la serotonina, hay memes que dicen de que, ay, send me serotonina, no sé qué, pero a ver, esta serotonina, ¿de dónde viene? Ya les decía hace unos momentos que se ha demostrado que hay determinadas cepas bacterianas que pueden producirla a partir del triptófano. ¿Y qué es el triptófano? Pues el triptófano es básicamente una sustancia, un aminoácido para ser más específica, que se encuentra en los alimentos. Por eso es importante la dieta. Se encuentra en alimentos, por ejemplo, frutos secos, nueces, cacahuates, almendras. Se encuentra en abundancia en semillas como el sésamo, la calabaza, el girasol y la soya. Entonces, ¿pero cómo ocurre este proceso? Pues básicamente cuando nosotros consumimos estos alimentos que contienen altas cantidades de triptófano, nuestro intestino, específicamente unas células que me gustan mucho, las células enterocromáfines, que son las que se encargan de convertir ese triptófano por un montón de reacciones químicas, finalmente el resultado es la serotonina. Por eso, y algo que no sé si ya habían escuchado, es que el 95% de la serotonina que hay en nuestro organismo es producida por el intestino y tan solo otro 5%, el resto de la serotonina, es producida en el tronco encefálico. Entonces, ¿y qué onda con esto, no? Bueno, pues básicamente la serotonina es liberada en nuestro intestino ante diferentes estímulos. Por ejemplo, un estímulo que hace que se libera la serotonina es cuando el tubo digestivo tiene contacto con el alimento. Cuando nosotros estamos comiendo un alimento, y sobre todo si es un alimento que nos gusta, no sé, un helado, un frappé, algo que nos guste, se liberan a cantidades importantes de serotonina. Hay una secreción pulsátil, es decir, se forma un pico de serotonina y este efecto puede durar varias horas. Entonces, ese efecto placentero que nos genera la comida es debido a esta secreción de serotonina. Así de simple. Simplemente, así es. Nos damos cuenta de la complejidad que hay en todo este sistema nervioso entérico, ¿no? Nos damos cuenta muchas veces de la desinformación que tenemos como ciudadanos, ¿no? En torno a cómo cuidar nuestra salud de una manera integral. Y pues muchas veces cuando se habla de salud mental, como que lo primero que se le viene a la mente a la gente es psicólogo, o en dado caso psiquiatra, ¿no? Y nunca piensan como, ay, voy a ir al gastroenterólogo a tratar mi salud mental. Sí, claro, obviamente son muchos los factores, porque también pues el acceso, ¿no? El acceso a los especialistas no es para todas las personas por la situación económica. Entonces son muchos factores que se juegan en poder atender a una persona de manera integral o como debería de ser. Así es. Y es importante pues educarnos en lo que podamos, en los sitios que tenemos acceso gracias a la tecnología con la que contamos actualmente. Sin embargo, pues es importante, de lo que hemos comentado anteriormente, si vas a tomar un probiótico, un antibiótico, etcétera, no te automediques. Dentro de las medidas que puedas, accede a un especialista y pues hazlo de la mano con él, ¿no? Que te recete y te dosifique todo este medicamento específicamente para ti, ¿no? Sí, bueno, en internet hay mucha información, así que mejor acudir con un especialista o tener buen criterio a la hora de investigar. Así es.
Y bueno, vamos a ir a continuación a un corte institucional, no sin antes invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok, @sinapseando.fm. No se despeguen del dispositivo en el cual nos están escuchando y sigan sintonizándonos en la estación 101.1 FM de Radio One. Hola, muchas gracias por seguir sintonizándonos aquí en la estación 101.1 FM de Radio One. Estamos aquí en su programa Sinapseando, un programa de radio universitaria en donde estudiantes hacemos divulgación científica de las neurociencias. El tema de esta semana es la relación del intestino con el cerebro, ¿no? Antes de irnos a este corte comercial, estábamos hablando un poco sobre cuál es la relación entre este intestino y el cerebro. Hablamos un poco sobre el sistema entérico, el sistema nervioso entérico. Hablamos sobre muchísimas cuestiones que los invitamos a seguir sintonizándonos, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más de lleno en torno a todo este tema. Vamos a hablar un poco sobre enfermedades y pues unos tips para mejorar la salud intestinal, ¿no? Retomando un poco lo que hablamos sobre la microbiota intestinal, el 90% de la serotonina, un neurotransmisor clave para el bienestar, se produce en el intestino y no en el cerebro. La serotonina regula el estado de ánimo, el sueño y la digestión, lo que nos demuestra que cuán importante y conectado está el sistema digestivo con nuestra mente. La serotonina se asocia con la felicidad y el bienestar, mientras que la dopamina está más relacionada con la recompensa y la motivación. Aunque ambas son cruciales para el equilibrio emocional, la mayoría de la serotonina se produce en el intestino, lo que sugiere que cuidar nuestra digestión puede tener efectos directos en nuestra felicidad. Cuidar nuestra digestión y nuestra alimentación, ¿no? Así es, así como mencionó Pedro, tanto la dopamina como la serotonina son bastante importantes para mantener la integridad del organismo. Sin embargo, a pesar de los conocimientos que tenemos respecto a ellas, las seguimos utilizando como si fueran sinónimos. Para efecto de ello, pues nos gustaría aclarar que tanto la dopamina y la serotonina ambos son neurotransmisores, o sea, son moléculas que se encargan de comunicar las neuronas entre sí. Básicamente la diferencia radica en que pues la dopamina es producida principalmente en neuronas dopaminérgicas que están localizadas en el tronco del encéfalo y también en el hipotálamo, mientras que la serotonina, como ya vimos, es sintetizada un 5% en el cerebro y el 95% por las células enterocromáfines del intestino. Otra diferencia que me gustaría destacar es que la dopamina es un neurotransmisor asociado y muy importante en las funciones cerebrales, como por ejemplo la coordinación de los movimientos, la memoria, la toma de decisiones, la motivación, el aprendizaje y la recompensa. Algo muy particular, por ejemplo, es que un déficit de dopamina puede manifestarse o estar vinculada a trastornos que afectan el movimiento. Por ejemplo, las personas que tienen Parkinson es porque tienen un daño en las neuronas dopaminérgicas. Entonces, es ahí donde me gustaría puntualizar la diferencia entre la dopamina y la serotonina. Ambas van de la mano, pero guardan sus respectivas diferencias. Así es, mucha gente busca la dopamina creyendo que van a segregar serotonina, ¿no? Por ejemplo, cuando mucha gente come y cree que va a sentirse feliz, en paz, pues en sí solo está sintiendo como este pico de dopamina, el cual se va a ir y pues la serotonina, para sentirnos así con bienestar integral, pues se segrega de una forma pues de bastante disciplina, ¿no? Haciendo ejercicio, comiendo bien y todas estas cuestiones que pues nos dicen en todas las campañas de salud, ¿no? A diferencia de la dopamina, que esa se segrega pues de una forma bastante sencilla, ¿no? A lo mejor con una buena noticia, con una noticia impactante o con algún regalo que te den, y que la gente pues muchas veces confunde, ¿no? Que la serotonina y la dopamina son cosas distintas, se segregan en órganos distintos, pero pues uno está dependiente del otro, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando tenemos un antojo incontrolable? Hay un órgano en nuestro sistema límbico, que es la parte central de nuestro cerebro, conocido como la amígdala, que está relacionada con el sistema de miedo de nuestro cerebro. Llega un punto en el que tanto es el miedo y la ansiedad o el estrés que se le llama secuestro amigdalino, al momento en el que la función de la amígdala es superior al control que tiene nuestra corteza cerebral, encargada de los movimientos voluntarios. Y en ese momento es en el que empezamos a comer sin poderlo controlar. El psicólogo Alberto Villoldo sugiere que incluso
todos los antojos incontrolables son síntomas de un malestar emocional. También no hay por qué pensar que cada vez que tengamos antojo de un postre estemos pasando por un malestar emocional. Sin embargo, lo que sí es cierto es que, como ya se mencionó, hay dos vías de comunicación entre el cerebro y nuestro intestino. Una en la que el cerebro controla y coordina los movimientos de todo nuestro aparato digestivo, y otra en el que se envía información de nuestro intestino a nuestro cerebro, en donde lo que consumimos puede controlar o modificar nuestra conducta. Podemos pensar que nuestro antojo proviene de un deseo de nosotros, pero también existe la posibilidad de que haya proliferado en nuestro intestino las bacterias, hongos y levaduras que prosperan mediante el azúcar, que envían la señal del antojo a nuestro cerebro, y entonces experimentamos la sensación de antojo. Entonces podemos preguntarnos, ¿realmente somos nosotros quienes queremos consumir ese postre o es la microbiota de nuestro intestino? Curiosamente, mientras investigaba de esto, me apareció el anuncio del nuevo producto de Oreo y Coca-Cola, unas galletas de Oreo sabor Coca-Cola. ¿Qué? Si alguien las prueba, nos comenta, nos escribe a @sinapsiano. Por favor. ¿Qué onda, Ay, no, esto es puede llegar a ser bastante perjudicial, ¿no? Para nuestra digestión, para nuestra alimentación, para nuestra nutrición y por ende para la salud mental también. Retomando un poco esto de la alimentación, un concepto que me parece fascinante es que lo que comemos puede influir en nuestros pensamientos y nuestras emociones. Esto se relaciona con la idea de una alimentación consciente, ¿no? Y que no se trata solo de lo que comemos, sino de cómo lo hacemos, ¿no? Tomarnos el tiempo de contemplar la comida, elegir alimentos nutritivos, equilibrados, tiene un impacto directo en nuestro estado mental, ¿no? Algo que también cabe mencionar es que las porciones es lo que puede ser perjudicial, ¿no? Hacia nosotros. Sobrepasarnos con los alimentos puede ocasionar cuestiones como fatiga mental, aumento de peso y hasta un cansancio general, ¿no? Y además estudios han demostrado que una dieta rica en grasas y azúcares puede aumentar la ansiedad y la depresión, mientras que una dieta rica en fibras, frutas, vegetales y alimentos fermentados puede mejorar el estado de ánimo y el bienestar mental. Hablando de dietas, a partir de este planteamiento que menciona Pedro, de el efecto que pueden tener los azúcares y las grasas, se proponen dietas como la cetogénica. Se le dice estar en cetosis, que consiste en cortar los carbohidratos que consumimos con el objetivo de producir cetonas que pueden mantener la energía de nuestro cerebro y de nuestros músculos. A grandes rasgos en eso consiste, pero es solo una de una gran cantidad de dietas diferentes que podemos encontrar ahí afuera en redes sociales, como la tendencia del ayuno intermitente. Y es importante hablar que todas estas tendencias, aunque prometan beneficios, tenemos que guardarles mucha distancia o acudir a ellas solo con asesoramiento de un especialista de la nutrición. Sí, esto es importante porque pues por las modas actual que existen de las dietas, muchas veces las personas creen que el dejar de consumir enteramente los carbohidratos, y de hecho pues los carbohidratos son la principal fuente de energía, y de hecho el cerebro, su principal fuente de energía viene de la glucosa, del metabolismo de los carbohidratos. Entonces es importante que siempre acudamos pues con una persona, un nutriólogo o un médico que nos pueda orientar al respecto, porque muchas veces creemos que simplemente por dejar de comer, como decimos, azúcar, entre comillas, porque los carbohidratos es mucho más que eso, o grasas, pues vamos a mejorar nuestra salud, y esto pues no es enteramente verdad, y pues puede tener efectos muy perjudiciales para la salud. Además, no podemos olvidar la correcta hidratación. Un cuerpo deshidratado afecta directamente a la salud mental. El cerebro necesita un ambiente bien hidratado para funcionar de manera óptima, afectando desde nuestra concentración hasta nuestro estado de ánimo, ¿no? Una mala hidratación. Entonces, ahora volvemos a lo mismo, que la salud mental es mucho más que echarle ganas, ¿no? Conlleva todos los factores políticos, geográficos, etcétera, pero también toda nuestra alimentación, nuestra nutrición, nuestra correcta hidratación tiene un impacto en nuestro funcionamiento neurológico, nuestro funcionamiento mental. Nos decía la doctora Raquel cuando estudié la materia de anatomía en la licenciatura en psicología, que muchas veces cuando nos duele la cabeza lo único que necesitamos es un vaso de agua para refrescarnos las meninges, las capas que recubren nuestro cerebro, entre nuestro cráneo y nuestro cerebro. Sí, pues es que básicamente están recubiertas de líquido.
¿no? O sea, el líquido cefalorraquídeo. Entonces a veces el agua aparte pues también tiene un efecto de que como que te relaja, ¿no? O sea, puedes concentrar tu atención en otra cosa en ese momento. Entonces todo lo que consumimos, tanto alimentos como cuestiones del medio externo, lo que vemos, con los que nos relacionamos, pues obviamente va a tener un efecto directo en nuestra salud. Así es. Y bueno, cabe recalcar que algo que engloba todo lo que hemos estado hablando es una nueva rama de las neurociencias, que es la neurogastroenterología, la cual es el campo que estudia la relación entre el sistema nervioso y el sistema digestivo. Un ejemplo claro de esta interacción es la colitis nerviosa o el síndrome del intestino irritable, la cual es una condición en la que el estrés y las emociones pueden desencadenar problemas digestivos, ¿no? La colitis nerviosa, también conocida como síndrome del intestino irritable, es un trastorno gastrointestinal funcional que afecta principalmente al intestino grueso. Se caracteriza por dolor abdominal, distensión, alteraciones en los hábitos intestinales como diarrea, estreñimiento, etc. y un malestar general. Hay algo que me llama mucho la atención de que ya le llamamos síndrome de intestino irritable, ¿no? O sea, son aquellos síntomas o signos, para las personas que no lo habían escuchado anteriormente, que un paciente, una persona refiere, pero que no hay una causa tal cual, o sea, no es idiopático, o sea, no sabemos bien por qué la persona manifiesta estos síntomas. A propósito de esto, encontré un artículo que habla acerca del papel de la serotonina, que ya sabemos que es producida un 95% por el intestino, y cuál es su papel en el síndrome del intestino irritable. Aquí lo que propone es que ya los famosos inhibidores de la recaptación de la serotonina, que ahí englobamos a varios antidepresivos, pueden tener efecto bastante benéfico para los pacientes que padecen con este síndrome. Aún no se sabe bien a ciencia cierta cuáles son estos mecanismos, cuáles podrían ser las reacciones adversas, si cualquier paciente los puede consumir, pero aquí menciona un estudio que se ha demostrado con el uso de la paroxetina en pacientes con síndrome de intestino irritable y con el citalopram, y pues han mejorado sus síntomas, han disminuido, por ejemplo, la diarrea o el estreñimiento, que son los síntomas que más les causan malestar a los pacientes. Y bueno, pues esto resulta prometedor más a largo plazo, pero como les mencioné, aún no se sabe bien cuál es el mecanismo, cómo es que estos pueden intervenir. Ya sabemos que la serotonina tiene todo que ver con el intestino, con la motilidad gastrointestinal. Sin embargo, pues falta todavía que se realicen bastantes ensayos clínicos en humanos, porque estos se han probado en ratones, aunque algunos estudios ya se han llevado a cabo de manera experimental en humanos, pues todavía falta más investigación, pero bueno, pues ya está ahí, ¿no? Entonces, si ya lo están haciendo, pues muy probablemente ya sea algo que más adelante vamos a estar viendo día con día. Así es, el estrés psicológico y los trastornos del estado de ánimo, como la ansiedad, la depresión, son comunes en pacientes con colitis nerviosa. Estos factores no solo agravan los síntomas, sino que también puede ser un factor desencadenante del mismo síndrome. La colitis nerviosa es frecuentemente vista como una condición psicosomática, donde la interacción entre la mente y el cuerpo desempeña un papel crucial. Para prevenir este tipo de trastornos es fundamental gestionar el estrés, mantener una dieta equilibrada rica en fibra y probióticos y adoptar una rutina de ejercicio regular. Además, la práctica de mindfulness o meditación puede ser bastante beneficiosa para prevenir este tipo de síndrome. Existe un trastorno en el manual de diagnóstico de enfermedades de salud mental 5, el DSM-5, el trastorno o miedo de ansiedad por separación. Es muy común encontrar en niños pequeños que teman separarse de sus padres cuando van a la escuela y que encuentren esto problemático, que se escapen de clases, que no quieran entrar, que se sientan desmotivados, que lloran apenas entran a la escuela, y muchas veces lo somatizan. Y yo me pregunto si el malestar estomacal e intestinal que sienten es resultado de este sentimiento, porque el niño se quiere ir, o habrá más factores alrededor de los hábitos del niño que desencadenan esto. La realidad es que influye todo, influye en nuestro ambiente, nuestros alimentos,
influye mucho los entornos en los que nos encontremos. Por ejemplo, si solemos ir a fiestas, vamos a tender a comer la comida que consumen en fiestas, botanas. O también si tenemos hábitos de estudio, de trabajo muy ajustados, tenemos muy poco tiempo para comer y para disfrutar con calma nuestros alimentos. Así es, a veces el tiempo, ¿no?, es el que no nos alcanza para precisamente disfrutar los alimentos y darnos cuenta de qué es lo que estamos llevándonos, ¿no? O sea, tener como este proceso de alimentación. Pero bueno, pues esto ya sabemos que está asociado al ritmo y al estilo de vida. Algo que mencionó Pedro y que me gustaría resaltar es que él mencionó el tema del mindfulness, ¿no?, de la meditación. Se ha demostrado que la meditación parece contribuir a mejorar las funciones inmunes, a disminuir la inflamación, a disminuir la reactividad del sistema nervioso autónomo, que es el que nos da para arriba o es el que nos da para abajo. Es ese sistema nervioso autónomo, es decir, autónomo de que nosotros no podemos controlar, y además se ha demostrado que también ayuda a aumentar o a disminuir las cantidades que liberamos de serotoninas. En concreto, esto ha demostrado ser beneficioso para numerosas condiciones que cursan con niveles alterados de serotonina, como la ansiedad, la depresión, incluso el insomnio. Porque encontré un dato interesante, y es que la serotonina que llega a la glándula pineal es convertida en melatonina, y ya sabemos que la melatonina pues es la que se encarga de inducir el sueño. También por eso personas que tienen problemas con las alteraciones de la serotonina muchas veces suelen presentar problemas para lograr o conciliar el sueño. Además, también ni hablar, o sea, del complejo tema que es hablar de la asociación de la serotonina con los trastornos de la conducta alimentaria, que es otro tema también bastante profundo, ¿no? Vaya que sí. Y esto se retroalimenta. Si dormimos bien, si comemos bien, vamos a dormir bien, y si no, vamos a saltarnos nuestras comidas, a tener malos hábitos, y todo tiene que ver, todo, absolutamente todo. Todo que ver. Todo que ver. Retomando un poco lo de la colitis nerviosa, me gustaría compartir que yo padecí ese síndrome hace como 2 años, y sí fue algo bastante intenso. Sí me cambió la vida, porque pues me di cuenta, ¿no?, de todo lo que estaba mal en mis hábitos alimenticios y sobre todo en mi falta de manejo de estrés. Entonces aquí fue cuando me di cuenta de que ocupaba manejar mi estrés de otra manera, ¿no? Y pues si alguien que nos está escuchando está sufriendo colitis nerviosa o algo por el estilo, sépanlo que tiene cura. Es bastante complejo, va a durar mucho tiempo, pero es muy importante que acudan a un especialista, a un gastroenterólogo, pero también que cuiden su salud mental, ¿no? Como ya hemos mencionado en todo este capítulo, pues hay una gran relación entre el sistema nervioso, o sea, el cerebro y todos los nervios, con el intestino. Entonces es importante cuidar cada uno de nuestros órganos, ir al psicólogo, en dado caso hasta el psiquiatra, para pues prevenir, ¿no?, cuestiones más complejas. O actualmente pues ya me encuentro mejor, pero pues sí fue algo bastante detonante para mí. Sí me tumbó mucho en la cama, y pues fue en gran medida pues por mi descuido de manejar mi estrés de una manera asertiva, ¿no? Entonces pues sí, actualmente lo he aprendido pues a manejar mis emociones de una mejor manera, pero pues sí, uno nunca está exento, ¿no?, a ese tipo de situaciones, sobre todo pues las personas, y aquí en nuestra cultura mexicana, que no hay como esta gran cultura o información sobre cómo manejar el estrés. Entonces pues siento sí son las grandes cifras, ¿no?, en nuestro país en torno a este síndrome. Se menciona que casi el 20% de todos los mexicanos, o de toda la población en general, está propensa a padecer este síndrome, ¿no? Este tipo de colitis nerviosa, que hasta el mismo nombre lo menciona, ¿no?, por nervios. Y muchas veces como que yo cuando estaba pequeño nunca lo asociaba como a mis emociones, ¿no? Yo cuando estaba niño decía, pues me enfermé de la panza es porque comí algo que me cayó mal. Pero pues mi misma mente me cayó mal. Mi misma mente fue que me cayó pesada, ¿no? Sí, es que muchas veces no hacemos esta asociación, porque muchas veces no entendemos que existe la somatización. Ya se ha hablado en este programa de radio mucho acerca de ese tema, pero en realidad pues sigue siendo algo que consideramos que no es cierto. Consideramos que somos meramente entes biológicos y dejamos de lado como el efecto que tienen las emociones en nuestra salud, en nuestra fisiología, en cómo funcionamos. No hay que olvidar que lo que mencionábamos al inicio de este episodio,
contrario, el intestino, o sea, secundariamente al cerebro, es el órgano que más neuronas tiene. O sea, esto lo hace ser un órgano bastante sensible a cualquier estímulo de cualquier tipo. Entonces es bien importante que no olvidemos eso y que no disminuyamos o infravaloremos los síntomas que tengamos. A mí en lo personal también, cuando estaba en la primaria, padecí de colitis nerviosa por lo mismo, y ahorita hablé del trastorno de ansiedad por separación. Me pareció, reflexionando, investigando este tema, que mucho tenía que ver con el miedo a salirme de mi entorno y conocer a esos chiquillos que tanto aprecio, que me acompañaron en la primaria, pero yo buscaba cualquier excusa para salirme de clases, así que sí, era anécdota. Y otra de las condiciones que puede causar un desbalance en nuestro sistema digestivo es el debilitamiento de nuestro sistema inmune o una reacción muy agresiva de nuestro sistema inmune. Si tenemos una gran concentración de bacterias muy agresivas, nuestro sistema inmune va a actuar también de forma muy agresiva con nuestro cuerpo. Así es, bastante importante. La verdad que la microbiota intestinal juega un papel muy importante, es compa diría yo, del sistema inmunológico, porque también libera sustancias antiinflamatorias, lo cual también nos ayuda, pues muchas veces, a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero nos ayuda a controlar ciertas infecciones. Obviamente cuando estas infecciones ya sobrepasan la capacidad de la microbiota intestinal, bueno, pues ya entra nuestro sistema inmunológico, y si este se ha rebasado, pues ya se presenta la enfermedad, pero digamos que se pasan varios filtros para que finalmente se instaure una enfermedad. Entonces, como que digamos que nuestra primera barrera, pues está nuestra microbiota intestinal a la orden del día, tratando de cuidarnos, obviamente protegernos de estas enfermedades, porque básicamente pues nuestro tubo digestivo está en contacto con todo lo que nos metemos, con todo lo que comemos, que a veces ni siquiera sabemos de dónde viene, o la higiene con la que esto puede estar preparado. Entonces, pues sí, son aliadas. Así es, y retomando un poco lo del sistema nervioso entérico, como habíamos hablado anteriormente, así como el sistema nervioso está relacionado con el intestino, también está relacionado con todas las partes del sistema digestivo, ¿no? Desde el esófago hasta el ano. Entonces, algo que también es importante mencionar, que mucha gente cuando a lo mejor está estreñida en el baño y se estresa más de que, quiero pues ya vaciarme, y le aprieta más, pero ocupa relajarse para que salga el producto de una manera adecuada. Entonces también el estrés puede ocasionar estreñimiento y pues hacernos estar en el baño mucho tiempo. Una meditación mindfulness a medio cake. Médico, quiero preguntarles ¿con quién tenemos que acudir para cuidar nuestra salud digestiva e intestinal? ¿Quiénes son los encargados? Pues es que es multidisciplinar. No es, de primera instancia podrías pensar que es únicamente el gastroenterólogo, pero en realidad que es multidisciplinar. Aquí interviene tanto en primer nivel, pues un nutriólogo, un médico familiar. Ya de ahí, bueno, si ya el caso es más grave, ya puedes ir con un gastroenterólogo, y él puede derivarte si es algo neurológico. A lo mejor puede ser con un neuro, o en dado caso con un psiquiatra. Todo depende también de la edad, de los síntomas, o si es que la persona, por ejemplo, ya se sabe que padece algún trastorno psiquiátrico, bueno, pues ya se le da como por ese camino. Entonces, en primera instancia, pues sí, diría yo que sería acudir con primer nivel, que sería un nutriólogo. Así es, primero un nutriólogo, y ya si el nutriólogo lo ve necesario, te va a referir con un gastroenterólogo, y pues este gastroenterólogo también te puede referir hasta un cirujano gastroenterólogo en caso de tener una patología pues ya más compleja, ¿no? Y bueno, pues ya vamos terminando el capítulo de hoy. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. ¿Alguien quiere dar una conclusión final antes de irnos? Yo nada más como conclusión, bueno, quisiera que se quedaran con que es importante la alimentación, tanto para cuidar nuestra flora intestinal. También es importante pues obviamente hacer ejercicio, intentar practicar la meditación, y algo nada más importante es de que por favor no se automediquen antibióticos, porque esto va a barrer toda su flora intestinal y esto va a causar muchísimos más problemas. Entonces, por favor, siempre acudan con un médico cuando tengan algún problema, y pues esa sería como lo que quisiera resaltar, por favor. Yo que el alivio al estrés y la ansiedad que nos provee la comida es momentáneo, así que nos pensemos dos veces
Si vamos a comer por estrés o ansiedad, primero calmar el estrés y la ansiedad y luego ya con conciencia consumir nuestros alimentos. Autorregularse. Así es. Y pues muchísimas gracias por habernos sintonizado una semana más aquí en nuestro programa Sinapseando. Nos despedimos, no sin antes invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok, @sinapseando.fm, y sigan sintonizándonos en la estación 101.1 FM de Radio One. Hasta luego. Bye. Chao.